Muy bien, pasemos a la sección de ejercicios. En este primer ejercicio nos presentan un texto acerca del MRV, ¿no? Entonces, cuando nos presenten un texto, lo que se recomienda hacer es tratar de graficar cada elemento que reconozcamos conforme vayamos leyendo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? De la siguiente manera. Solución, decimos. Un auto parte del reposo. Graficamos eso de ahí. Tenemos por aquí un auto, ¿sí?, que parte del reposo. Si parte del reposo quiere decir que su velocidad inicial es igual a 0. ¿Qué más? Y acelera. Cuando nos dice que acelera, quiere decir que el sentido de la aceleración va a coincidir con el sentido de la velocidad. Además dice que vale 4 metros por segundo al cuadrado. Aquí está. Durante un tiempo de 10 segundos. Y obviamente que después de 10 segundos el auto se va a mover hasta esta posición. ¿Ok? Dice. Luego, con la velocidad adquirida, o sea, en este instante, que va a presentar una velocidad final, con esta velocidad, dice, se desplaza durante 5 segundos. Otros 5 segundos por aquí, y el auto ya no va a estar en esta posición, ¿no? Sino va a estar por acá. ¿Qué más? Si todo el movimiento se produjo en una misma dirección, como está representado aquí, calcular cuántos metros recorrió el auto en los 15 segundos, o sea, en todo este periodo, ¿no? Muy bien, lo que nos pide es la distancia. Esta distancia que está por acá y esta distancia, ¿no? Toda esa distancia. Muy bien, pero antes de ello tenemos que identificar lo que está ocurriendo por aquí. Hay dos secciones. En esta primera sección, el movimiento está presentando una aceleración. Es decir, el móvil experimenta un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y en esta segunda sección, esta velocidad nos dice que se mantiene constante, ¿no?, con la velocidad adquirida. Es decir, aquí lo que se realiza es un movimiento rectilíneo uniforme, es decir, MRU. Bien, entonces vamos a indicar las distancias. Distancia 1 y distancia 2, MRV y MRU. Vamos a aplicar las fórmulas correspondientes para hallar lo que nos están pidiendo. Para hallar la distancia de 1 aplicamos esta formulita que está por acá. ¿Ok? Donde nos dice que la distancia de 1 va a ser igual a la rapidez inicial, pero esa rapidez inicial vale 0. Ahora, ¿elegimos más o elegimos menos? Elegimos más, dado que el sentido de la aceleración coincide con el sentido de la velocidad. Listo. La aceleración, ¿cuánto vale? Vale 4. Reemplazamos aquí, el tiempo vale 10. Aquí está. ¿Ok? 10 al cuadrado 100 por 4 400 entre 2 200. Listo, ya obtuvimos lo que es la distancia de 1. Vayamos a calcular la distancia de 2. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, aplicamos la formulita más sencilla, ¿no? Distancia igual a rapidez por tiempo. Distancia 2 igual a rapidez por tiempo. Pero esa velocidad, esa rapidez, ¿quién es? Es este elemento de aquí, que es la velocidad final, que pertenece a un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, tenemos que calcular primero esto de aquí, la velocidad final. Y lo vamos a calcular con la formulita que dice velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo. ¿Ok? Entonces lo presentamos por aquí. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que vale 0, más la aceleración, que vale 4, por el tiempo, que vale 10. Operando 40 metros por segundo. Eso reemplazamos por aquí, ¿no? Ya que también conocemos el tiempo. Distancia 2 entonces sería 40 por 5. ¿Ok? Y eso sería entonces 200 metros. ¿Ok? Entonces ya tenemos las distancias conocidas y lo que tenemos que hacer al final es simplemente una pequeña suma. Ejercicio número 2. Conforme vayamos leyendo el ejercicio vamos a ir graficando. ¿Ok? Entonces empecemos. Si un auto parte del reposo, graficamos esa situación. El auto parte del reposo, es decir, su velocidad inicial es igual a 0. Y se mueve rectilíneamente con una aceleración constante de 6 metros por segundo. El sentido de la aceleración coincide con el sentido de la velocidad. ¿Sí?
determinar la distancia recorrida entre el segundo número 2 y el segundo número 4, ¿no? Muy bien, vamos a entender la situación primero. Lo que nos pide es lo siguiente, ¿no? Después de 2 segundos, el auto se va a encontrar más o menos por aquí. Y a partir de aquí, después de 2 segundos más, nos vamos a encontrar en el cuarto segundo, ¿sí o no? El auto se va a encontrar por acá. Entonces, lo que nos pide es esta distancia que está por aquí. Entonces vamos a graficar eso. Después de 2 segundos y después de otros 2 segundos, ¿no? Muy bien. En esta sección de aquí ha transcurrido 2 segundos. Y hasta aquí ha transcurrido 2 más 2, 4 segundos. Entonces, en ambos momentos vamos a indicar sus respectivas velocidades. Como esta velocidad le corresponde al segundo número 2, vamos a llamarle V2. Y como este momento le corresponde al segundo número 4, vamos a llamarle V4. ¿Ok? Listo. Y lo que nos piden es esta distancia que está por aquí. Para eso vamos a utilizar esta formulita que está aquí, que me dice lo siguiente, ¿no? La distancia va a ser velocidad final, que vendría a ser V4, solamente para analizando esta sección, ¿ok? Más velocidad inicial, que sería V2, entre 2, por el tiempo que vale 2. Aquí está. Entonces, para hallar la distancia necesitamos conocer V4 y V2. Y para eso vamos a utilizar esta formulita que está por acá. ¿Ok? Donde la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Primero calculemos V2. ¿Ok? Para V2 necesitamos una velocidad inicial. Y para eso vamos a analizar esta sección que está por aquí. Donde su velocidad inicial sería esto aquí, ¿no? Su aceleración sigue siendo 6 y su tiempo es 2. Aquí está. V2 igual a la velocidad inicial, que va a ser 0, más aceleración, que es 6, por el tiempo que vale 12. Entonces al final mi V2 sale 12. Listo. Ahora, vayamos a calcular V4. Igual, ¿no? Para V4, según la fórmula, necesitamos ¿qué cosa? Una velocidad inicial y una aceleración de un tiempo, ¿no? La aceleración sigue siendo 6, ¿ok? Entonces vamos a analizar desde este punto hasta este punto, hasta acá. Entonces, ¿quién sería su velocidad inicial? Sería 0. ¿Quién sería la aceleración? Sería 6. ¿Y quién sería el tiempo? Desde aquí hasta este segundo. Sería 2 más 2. ¿Ok? Eso lo reemplazamos por acá. Aquí está. V4 va a ser igual al final a 24, ¿no? Porque V inicial, la velocidad inicial es igual a 0. Listo, ya encontramos ambos valores y lo vamos a reemplazar en la formulita indicada, ¿no? Aquí, reemplazando. Tendríamos 24 más 12 por 2 entre 2. Se va a cancelar 2 y 2 y nos queda este pequeño valor. Distancia igual a 36 metros. Y bien, pasemos al tercer ejercicio. Igual, conforme vayamos leyendo vamos a estar graficando la situación. Entonces empecemos. Un auto que lleva una velocidad de módulo 30 metros por segundo. Dice que hay un auto que posee esta velocidad, ¿no? Entonces lo vamos a representar. Tenemos aquí un auto que presenta una velocidad de 30 metros por segundo. Aplica los frenos. Cuando un auto aplica los frenos quiere decir que está desacelerando. Es decir, la aceleración va a estar en sentido contrario al sentido de la velocidad. O sea, indicamos así, ¿no? No conocemos esa aceleración, por eso lo representamos de esta manera. ¿Qué más? Y desacelera uniformemente hasta quedar detenido. Pasado un tiempo, el auto se va a detener, es decir, su velocidad final va a ser igual a 0. ¿Listo? Ahora, si en el frenado recorre una distancia recta de 50 metros, es decir, desde este punto hasta frenar, ha recorrido una distancia de 50 metros. ¿Cuál fue el módulo de la aceleración? Nos piden la aceleración y qué tiempo utilizó en detenerse. También nos piden el tiempo. Entonces nos están pidiendo dos valores.
Muy bien, entonces para esto vamos a aplicar esta pequeña formulita que está por acá, donde la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración por la distancia. Muy bien, ¿cuánto vale la velocidad final? 0. ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 30. Elegimos más o menos. Vamos a elegir menos, dado que el sentido de la aceleración y el sentido de la velocidad son contrarios. ¿Ok? ¿Qué más? 2 multiplicado por la aceleración, que no conocemos, es lo que nos pide, multiplicado por la distancia. Entonces simplemente reemplazamos los datos. Y aquí está, ¿no? Entonces, todo este segmento lo vamos a pasar a la parte de izquierda, que sería 100a, ¿no? 100a igual a 30 al cuadrado, que va a ser igual a 900. De aquí podemos deducir de que la aceleración es igual a 9 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ya encontramos la aceleración. Ahora nos falta encontrar el tiempo. Y para encontrar el tiempo vamos a utilizar esta pequeña formulita que está por acá. ¿Quién es la velocidad final? 0. ¿Quién es la velocidad inicial? 30. Más o menos, elegimos menos por la razón ya indicada, multiplicado por la aceleración, que vale 9, y por el tiempo, que es lo que nos pide. Reemplacemos datos. Velocidad final 0, velocidad inicial 30, menos la aceleración, que vale 9, multiplicado por el tiempo. Despejando, tenemos que el tiempo es igual a 10 tercios. Muy bien amigos, acabamos de llegar al final de este pequeño video. No olviden comentar, compartir, dejar su like y sobre todo compartirse en la cajita de descripción. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.